Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. En esta ocasión les presentamos la temática de análisis de una rúbrica como herramienta de evaluación. En términos generales, la finalidad de nuestro análisis es determinar si la rúbrica propuesta cumple con los parámetros de confiabilidad y validez. Esta temática corresponde a la unidad de aprendizaje de Ingeniería Ética y Sociedad del programa académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo. Abordaremos de manera general términos de evaluación, el desarrollo didáctico y la estrategia didáctica, los instrumentos de evaluación como tal, cuál fue el método y los resultados que obtuvimos de este análisis y por último las conclusiones. Veamos de qué va. Primeramente abordaremos y nos gustaría comentar respecto a que la evaluación tiene varias etapas bien diferenciadas y que se reflejan en el desempeño del docente, en su rol como evaluador, por lo que cada modelo de concepción utilizada para evaluar los aprendizajes, pues posee ciertas características diferentes que implican totalmente un cambio radical tanto para el docente como para el alumno. Estas nuevas propuestas evaluativas traen consigo una gama de elementos para llevar a cabo esta necesidad. Estos pueden ser elementos tanto teóricos como prácticos que si son claros y con un objetivo específico, todo mm, eh, bien planteado podrían cambiar la práctica educativa. A final de cuentas, el instrumento de evaluación es la herramienta medular de un profesor necesaria para obtener las evidencias del desempeño de sus alumnos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos instrumentos no son el fin en sí mismo, pero constituyen una ayuda para obtener información del estudiante y poner atención en la calidad de los pasos de evaluación. Lo anterior implica que como profesores estemos preparados académicamente en el uso del manejo de la diversa gama de instrumentos de evaluación, tanto cuantitativa y cualitativa. Esto se evidencia en los datos aportados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Académico, donde se reporta que uno de los problemas que se observa en la práctica docente tiene que ver con la ejecución del proceso de evaluación. En el 67% de los países pertenecientes a su organización, los docentes desconocen las estrategias de evaluación innovadoras centradas en procesos y siguen orientados por procedimientos que dependen exclusivamente de la medición cuantitativa tradicional, que, como bien sabemos, distorsiona la apreciación de los aprendizajes en los educandos en cuanto a otras formas de evaluar, como lo serían las habilidades y las competencias del alumno. En atención a lo que se ha planteado anteriormente, se presenta en este trabajo el instrumento que permitirá la medición del proceso enseñanza-aprendizaje, sin olvidar que estar bien estructurado y diseñado para que responda a lo esperado por el docente y que se adapte a brindar información confiable sobre los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas por los estudiantes. En nuestro trabajo se analiza la rúbrica como instrumento de evaluación, considerando que es idóneo para evaluar competencias y habilidades, dado que nos permite diseccionar las tareas complejas que conforman una competencia en tareas más simples, distribuidas de forma gradual y operativa. Esto adicionalmente a que se pueden establecer criterios y principios durante todo el proceso dentro del marco de evaluación formativa, reduciendo así la subjetividad y facilitando la coordinación y la comparación de los criterios de evaluación. Asimismo, el uso de la rúbrica facilita un feedback casi inmediato, puesto que permite acortar sustancialmente el tiempo de retorno al ofrecer los resultados cuantitativos y cualitativos basado en estándares conocidos previamente al desarrollo de la tarea. Pero, ¿qué consideramos como desarrollo didáctico? Bueno, la planeación es un elemento indispensable para la orientación de todas las acciones vinculadas con la organización escolar y el diseño de un plan de trabajo, que contemple necesariamente los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estos están organizados de tal manera que facilitan el desarrollo de las estructuras cognitivas, la adquisición de las habilidades y la modificación de actitudes en los alumnos durante el tiempo establecido dentro del programa de estudios. Es decir, la planeación didáctica orienta los procesos para el desarrollo exitoso de la enseñanza y del aprendizaje, respondiendo preguntas como ¿qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Qué actividades necesito planear para lograr el objetivo? ¿Qué recursos voy a necesitar? Y finalmente, ¿cómo voy a medir el aprendizaje de mis alumnos? De entre todos los elementos que deben de considerar o contemplarse a la hora de su elaboración son los datos de identificación, el objetivo general y específico, el desglose de los temas, la estrategia de enseñanza y las estrategias de evaluación. Y es aquí donde la estrategia didáctica, por su parte, es un instrumento que nos permite orientar las acciones de evaluación con la finalidad de verificar los logros que el alumno ha tenido durante o a lo largo del proceso. Es decir, que esta nos va a permitir ver si el alumno desarrolló o no los aprendizajes esperados. Estos dos elementos, tanto el desarrollo didáctico como la estrategia didáctica, posibilitan la estructuración del diseño del instrumento a analizar. Es así como elegimos el instrumento de evaluación como la rúbrica que permite no solo evaluar los conocimientos, sino las habilidades y aptitudes de los alumnos y podemos darles retroalimentación con mayor rapidez. En términos generales, consideramos como rúbrica de evaluación los elementos de especificar cuál es la unidad de aprendizaje y en este momento se acota que la estrategia va a ser la exposición oral de los trabajos. Contemplamos el propósito de explicar por parte del alumno la relación que hay entre la ética y la ingeniería para entender la importancia de la aplicación de las normas éticas en la vida profesional y personal, considerando como indicadores el conocimiento, la presentación, los aspectos gramaticales, la formalidad de vestimenta y todo graduado en 3 ponderaciones, excelente, si cumplió o no cumplió. Para finalizar, resaltamos el método y los resultados, considerando que el objetivo central de este trabajo es analizar el instrumento de evaluación con base en los lineamientos de la tabla de especificaciones que pueden consultar en el extenso del documento y como términos generales podemos decir que se debe de especificar el objetivo, el objetivo de la materia, el tipo de los alumnos, las reglas básicas de participación, etc. Estos elementos permiten contextualizar el tipo de estudiante a los que vamos a evaluar. Después se desprenden los criterios por los cuales podemos encontrar coherencia, calidad, tipo de instrumento y las consideraciones prácticas. En cuanto a la coherencia, podemos darnos cuenta de que el documento tiene elementos que puedan apoyar a la toma de decisiones en cuanto al plan de estudios, ya que al tener el trabajo colegiado en la academia podemos transmitir los resultados obtenidos a todos los profesores, de tal forma que cuando sea necesaria hacer revisiones en cuanto al plan de estudios, pues tendremos los elementos mínimos con que sustentar los cambios. El instrumento va acorde con el plan de estudios, así que responde a la unidad de aprendizaje de Ingeniería Ética y Sociedad, busca reforzar la evaluación formativa y sumativa, y en cuanto a calidad, el instrumento se puede aplicar a 2 grupos en diferentes momentos, por lo cual se puede decir que tenemos un instrumento válido y confiable, ya que obtuvimos las mismas respuestas en momentos diferentes. Sin embargo, sí debemos de considerar que se deben de ajustar algunos parámetros de tal forma que podamos afinar más el instrumento para utilizarlo posteriormente. En cuanto al tipo de instrumento, este recoge tanto la parte subjetiva como la parte objetiva de la evaluación. Sin embargo, consideramos como docentes que debemos tener cuidado de que nuestros juicios de valor no intervengan en la evaluación. En cuanto a las consideraciones prácticas, podemos ver que no tiene costo económico
y que se puedan generar más instrumentos confiables. Términos generales a manera de conclusión, dando respuesta al alcance del trabajo, considerando que el alcance fue contar con los elementos necesarios que nos permitan mejoras en nuestra práctica docente, pues bueno, damos validez y confiabilidad al instrumento. Y bueno, la pregunta sustancial, ¿qué podré hacer o planear o cumplir o lograr después de esto? Bueno, pues una buena planeación de cómo evaluar para que se logren nuestros objetivos es sin duda contar con una herramienta de evaluación. Y bueno, esto nos permitirá tener un aumento de conocimientos para desarrollar habilidades metacognitivas. Dado que uno de los retos actuales del docente es que el estudiante aprenda en forma eficaz, eh, sin implicar que su trabajo pueda ser demeritado, pues bueno, contar con esta herramienta nos permite evaluar de forma objetiva y consistente. Dejamos las referencias que nos permitieron dar sustento a este trabajo y les deseamos una excelente tarde.